Buenas noches, hermanos y amigos que ven este video. El día de esta noche empezaremos unas lecciones acerca del Evangelio según Juan. Un estudio muy interesante, muy importante, que le ayudará mucho en su vida, tanto espiritual como en su vida diaria. Si usted no es cristiano, si usted no ha conocido a la palabra, al Señor Jesucristo, le va a servir de mucha utilidad estas lecciones acerca del Evangelio según Juan. Le recomiendo tener su Biblia a la mano, tener una pluma y papel para que pueda hacer anotaciones. Vamos a ir viendo lecciones paso a paso, texto a texto, acerca de lo que nos quiere enseñar nuestro Dios por medio de este evangelio que escribió el apóstol Juan, el Evangelio según Juan. La primera lección, vamos a ver, hermanos y amigos, el propósito del libro. ¿Sí? El propósito del libro es presentar suficiente evidencia para convencer al lector que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Lea Juan capítulo 20, versículo 30 y 31 y vea usted la explicación de este texto más adelante en este estudio. De acuerdo, vamos a ir avanzando. Juan presenta la evidencia. Juan presenta una evidencia adecuada para llegar a esta conclusión de fe. Nosotros tenemos la responsabilidad, el lector, el que lee el Evangelio según Juan, tiene la responsabilidad de considerar la evidencia y llegar a una decisión razonable. ¿Sí? La función de la razón es sencillamente juzgar la evidencia, no es decidir si el hecho es factible, sino considerar la evidencia. La razón debe juzgar la evidencia y decidir su valor. La evidencia convenció a Juan, convenció a muchos de aquel tiempo, y ahora está escrita y preservada para poder convencer a todos aquellos que la consideran honestamente. Sí, el corazón honesto llegará a una conclusión justa, dice ahí Lucas capítulo 8 versículo 15 y Juan 7 17. ¿Sí? Vamos a ver también, hermanos y amigos, el error del gnosticismo. ¿Sí? El gnosticismo, ¿qué es el gnosticismo? Es una filosofía falsa que es refutada por las enseñanzas del Evangelio según Juan. Algunas de las enseñanzas falsas de esta filosofía son propagadas por aún religiones modernas, como por ejemplo el movimiento gnóstico cristiano y los tan conocidos testigos de Jehová. Son conceptos que fácilmente pueden pervertir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Su doctrina principal es que la materia es mala en sí y el espíritu es bueno. Basándose en esta doctrina fundamental, llegan a la conclusión de que Dios, que es espíritu y es bueno, ¿sí?, no podía haber creado el mundo material, que es malo. ¿Sí? Su enseñanza es que una creación de Dios que es bueno, es inferior a él, creó el mundo material. ¿Sí? Dice, su enseñanza es que una creación de Dios inferior a él creó el mundo material. En cuanto a Jesús, algunos pensaban que era un Dios, entre comillas, inferior al Padre. ¿Sí? Decían que era un eslabón en la cadena entre Dios y el mundo material, o sea, lo malo. ¿Sí? Algunos pensaban que Jesús no tenía cuerpo, pensaban que no era más que una clase de fantasma sin verdadera carne y sangre. Dijeron que Jesús
solo pareció ser hombre, ¿sí? Conocido como el docetismo, ¿sí? Del griego dokein, que significa parecer, ¿sí? Algunos gnósticos cambiaron este concepto diciendo que Jesús era un hombre, ¿sí? En quien el Espíritu Santo empezó a morar cuando fue bautizado, y que lo dejó antes de la crucifixión, porque el Espíritu no podía sufrir ni podía tampoco morir, ¿sí? Si no negaban su deidad, negaban su humanidad. Es cualquiera de dos cosas. Estamos viendo el error del gnosticismo y del docetismo, ¿sí? Si no negaban su deidad, negaban también lo que era su humanidad. Pero vamos a ver acerca de la humanidad de Jesús en el Evangelio según Juan. Vemos ahí en el capítulo 2, versículo 15, que Jesús estuvo enojado. Vemos en el capítulo 4, versículo 6, que Jesús estuvo cansado. ¿Sí? Vemos en el capítulo 4, versículo 31, 6, 5 y 20, que Jesús tuvo hambre. En el capítulo 11, versículo 33, 35 y 38, que estuvo triste, conoció la tristeza. Y en el capítulo 19, versículo 28, tuvo sed. La deidad de Jesús en el Evangelio según Juan, también la vemos ahí en el capítulo 1, versículo 1 al 14, en la declaración, ¿sí? Vemos en el capítulo 8, versículo 58, capítulo 17, versículo 5, y capítulo 6, versículo 33 al 35, su preexistencia, ¿sí? El capítulo 4, versículo 16, 17, capítulo 5, versículo 6, capítulo 6, versículo 6, 69 al 64, y capítulo 11, versículo 14, vemos su omnisciencia, que el conocimiento de todo, que todo lo sabe, todo lo conoce. El capítulo 1, versículo 24, 25, versículos 25, 47 y 48, capítulo 2, versículo 24, 25, capítulo 4, versículo 16 al 18, capítulo 6, versículo 15 al 26 y 61, capítulo 16, versículo 19, capítulo 13, versículo 38 y capítulo 18, versículo 4, vemos su percepción. Y aparte, en todo lo que es el Evangelio de Juan, vemos su poder, todo el poder que tenía, todos los milagros que él hizo, mejor dicho, ¿sí? Los puntos sobresalientes de cada capítulo. Ojo, en estas lecciones que vamos a estar viendo, en lugar de memorizar un bosquejo formal del libro, vamos a aprender los puntos importantes de cada capítulo, ¿sí? Luego, en algunos de los conforme vamos pasando las lecciones, ¿sí? Tenemos que identificar en qué capítulo, dónde se encuentra determinado evento, enseñanza, ¿sí? Por ejemplo, si un día usted le llegara a preguntar sobre la conversión de Cristo con Nicodemo, usted ya va a saber inmediatamente que dicha conversación se encuentra en el capítulo 3. ¿Sí? Es importante memorizar los capítulos. Muchas veces memorizamos un bosquejo del libro, pero sería más fácil y más sencillo poder memorizar el acontecimiento de cada capítulo, ¿sí? Por tanto, vamos a memorizar estos puntos sobresalientes de cada capítulo poco a poco, conforme vamos pasando las lecciones, ¿sí? Sugerimos o se sugiere que memorice los puntos del capítulo que estamos estudiando, ¿sí? De esta manera va a ser más fácil aprender estos puntos poco a poco, ¿sí? En el capítulo 1 vemos que habla sobre el verbo fue hecho carne. Juan identifica a Jesús como el Cordero de Dios, y los primeros discípulos siguen a Cristo. En el capítulo 2, el agua hecha vino, y Jesús purifica el templo. Capítulo 3, la conversación con Nicodemo, el nuevo nacimiento, y Jesús vino de arriba.
Capítulo 4, la conversación con la mujer samaritana, el agua viva, adorando el Espíritu y en verdad, la sanidad del hijo de un noble de lejos, desde lejos. Capítulo 5, la sanidad del paralítico de Betesda. Jesús es igual a Dios en poder y honra. Buenos y malos serán resucitados en la misma hora. Testigos de Cristo, sus milagros y las Escrituras. Capítulo 6, la alimentación de los 5000. Jesús anda sobre el mar. Jesús es el pan de vida. Capítulo 7, los hermanos incrédulos de Jesús. Jesús en la fiesta de los tabernáculos y la roca de agua viva. Capítulo 8, la mujer adúltera, la luz del mundo, la verdad os hará libre, los hijos del diablo. Jesús existía antes de Abraham. Capítulo 9, la sanidad del ciego de nacimiento, la ceguera espiritual de los fariseos. Capítulo 10, Jesús es el buen pastor. Jesús pone su vida y la vuelve a tomar. Jesús y el Padre son uno. Capítulo 11, la muerte y resurrección de Lázaro, el complot para matar a Jesús debido a sus señales. Capítulo 12, María ungió a Jesús en Betania, el complot contra Lázaro, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Capítulo 13, el lavamiento de los pies de los discípulos, el anuncio de la traición de Judas, el anuncio de la negación de Pedro. Capítulo 14, Jesús es el camino del Padre, la promesa del Espíritu Santo, el que ama a Jesús guarda sus mandamientos, la promesa de paz. Capítulo 15, la vid verdadera, los amigos de Jesús, el mandamiento del amor fraternal, el mundo aborrece a los discípulos de Cristo. Capítulo 16, la obra del Espíritu Santo, la tristeza y el gozo de los discípulos, el mundo vencido. Capítulo 17, Jesús pide ser glorificado por el Padre. Jesús pide que los discípulos sean guardados. Jesús pide que los discípulos sean uno. Capítulo 19, Pilato intenta soltar a Jesús, la crucifixión, el costado de Jesús abierto y Jesús es sepultado. Capítulo 20, la resurrección, la aparición a María Magdalena, la aparición a los discípulos reunidos, Tomás convencido. Capítulo 21, la aparición en la playa del mar de Tiberias y la entrevista de Jesús con Pedro. La entrevista de Jesús con Pedro. Vamos a analizar, hermanos y amigos, el texto, capítulo 1, versículo 1 al 18. Dice Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18, dice de esta manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y a aquel varón que fue hecho carne, que habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Bueno, amigos, vemos aquí en lo que acabamos de leer, en Juan capítulo 1, versículo 1 al 18, y vemos aquí en el versículo, capítulo 1, versículo 1, acerca del verbo y la deidad. ¿Sí? El capítulo 1, versículo 1 presenta su eternidad, la eternidad de Cristo. Dice ahí: en el principio era el verbo. Vemos su personalidad, y el verbo era con Dios. Vemos también su naturaleza, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo. Él existe desde la eternidad sin principio. ¿Sí? El principio, el del griego arche, que significa el principio, el origen de todas las cosas. Era, en griego, es igual al tiempo imperfecto que expresa existencia sin referencia a tiempo, ¿sí? No presenta ninguna idea sobre el origen del verbo. En contraste, su existencia en la carne es expresada por fue hecho. Dice ahí Juan capítulo 1 versículo 14 que fue hecho carne, ¿sí? Indicando un inicio, ¿sí? El verbo no tiene principio, pero tiene un inicio en cuanto a la carne, ¿sí? Pero su existencia en espíritu no tiene un principio, ¿sí? Nos habla de un tiempo antes de el principio, ¿sí? Antes que hubiera principio, había el verbo ya era, ¿sí? Antes de que hubiera un principio, el verbo ya era. Nos presenta el principio. Génesis capítulo 1 versículo 1 dice ahí como un punto de partida, ¿sí? Cuando empezó el tiempo. Antes de esto solamente tenemos la eternidad, y antes de esto era el verbo, ¿sí? Tenemos la eternidad, y luego tenemos el principio en Génesis capítulo 1 versículo 1, y luego el tiempo, ¿sí? Y luego el fin del tiempo, según dice Juan capítulo 5 versículo 28 y 29, y luego sigue nuevamente la eternidad. En Génesis capítulo 1 versículo 1, el verbo ya era. En Juan capítulo 1 versículo 1, 17, capítulo 17 versículo 5, y Colosenses capítulo 1 versículo 17, ¿sí? Ya había sido. Nos está señalando que el verbo ya había sido cuando las demás cosas tuvieron su principio. No hubo ningún tiempo cuando no era, ¿sí? Dice Juan capítulo 1 versículo 1 y 2, 4, 8, 9 y 10, ¿sí? En griego. En contraste, tenemos las cosas que existen, pero hubo un tiempo cuando no existían estas cosas, ¿sí? Cuando no estaban. Estas cosas llegaron a ser, según Juan capítulo 1 versículo 3, y así es como vemos en el capítulo 1 versículo 1, el verbo y la deidad. Dice el verbo, o sea que se refiere a logos. Según en griego, el verbo es logos, ¿sí? Entre los griegos significaba la primera gran causa de todo. El logos significaba la primera gran causa de todo, ¿sí? Heráclito, que vivió unos 560 años antes de Jesucristo, lo consideraba como el principio que controla el universo. Estamos hablando de el logos, ¿sí? De la palabra logos, ¿sí? Para los filósofos conocidos como estoicos, ¿sí? Era el alma del mundo, o sea, hablando de el logos, ¿verdad? Así que la palabra griega logos significa mucho más que verbo o palabra, ¿sí? Representa un concepto filosófico, ¿sí? Pero Juan presenta aquí, querido hermano y amigo, un concepto nuevo, ¿sí? Aunque empieza el lenguaje, aunque emplea el lenguaje de ellos, Juan presenta el logos en la persona de Jesús, ¿sí? Como aquel que es eterno y que es responsable por la creación de todo. Jesucristo expresa la mente de Dios. Jesucristo revela a Dios para los hombres. Es el verbo, el logos. Juan capítulo 1 versículo 14 y 18. Mateo capítulo 11 versículo 27. Hebreos capítulo 1 versículo 3. No es la palabra hablada por Dios, sino una persona que revela la mente de Dios en su vida. ¿Sí? El verbo presentado en Juan es la respuesta a la doctrina falsa de los gnósticos que negaron la verdadera humanidad del Cristo, los gnósticos docéticos, y los que separaron al Cristo divino del hombre Jesús, los gnósticos cerintos, ¿sí? El verbo, según Juan
capítulo 1, versículo 1 al 18, uno es eterno, ¿sí? Uno es una entidad personal. 3, tiene una comunión estrecha con Dios. 4, es Dios por naturaleza, es parte de la deidad, según dice el 1.1. Es creador, el 1, 3 y 10. Es fuente de vida espiritual, capítulo 1, versículo 4. Es fuente de luz moral y espiritual, capítulo 1, versículo 4. Es victorioso sobre el mundo, capítulo 1, versículo 5. Invadió este mundo, capítulo 1, versículo 5, 9, 10 y 14. Tiene el testimonio de Juan el Bautista, capítulo 1, versículo 6 al 8. Su conflicto con el mundo, capítulo 1, versículo 5, 10 y 11. Es encarnado, capítulo 1, versículo 14. Trajo la gracia y la verdad a este mundo, capítulo 1, versículo 14, 16 y 17. Es la expresión de Dios y lo explica también el capítulo 1, versículo 18. Dice el capítulo 1, versículo 1, el verbo era con Dios. Eternamente el verbo ha gozado de una comunión estrecha, una relación íntima con el Padre en gloria divina, dice el capítulo 17, versículo 5 y 1 de Juan, capítulo 1, versículo 2. Si entendemos esta gloriosa comunión con la presencia del Padre como Dios eterno, podemos apreciar su amor manifestado en tomar la forma de hombre, o sea, en la encarnación. Perdón. Con Dios, ¿sí? Dice con Dios ahí en el versículo 1, el verbo era con Dios, ¿sí? Del griego pros, ton, teón, ¿sí? O sea que es cara a cara con Dios, ¿sí? Si comparamos el uso de pros en el griego en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, lo podemos comparar ahí, véalo ahí en su Biblia, ¿sí? El verbo existía en la comunión más estrecha posible con el Padre, ¿sí? Quiere decir que no es inferior, no es seguidor de Dios, sino su compañero de igual naturaleza, honra y poder. No significa en Dios, ¿sí? No significa en Dios, ¿sí? Nadie nos puede revelar la naturaleza de Dios, su voluntad para nosotros, su amor, ni su mente, como el verbo que era con Dios. Dice ahí en el 1.1, era, no es una posición lograda, es una posición que siempre ha tenido, ¿sí? Se nota muy clara la distinción de personalidades en la deidad. El verbo, Dios, era con Dios. El Padre y el verbo no son la misma personalidad, ¿sí? Veamos ahí luego más adelante o más el comentario sobre Juan capítulo 8, versículo 16. En este estudio lo vamos a ver más adelante, ¿sí? El artículo definido ton, ¿sí? En el griego hace la distinción entre las dos personalidades. Si no tuviera el artículo, expresara la idea que el verbo era con la deidad, excluyéndolo de la esencia divina, ¿sí? Sencillamente aclara que hay dos personalidades divinas que estaban en comunión, o sea, las dos estaban juntos, no que era uno y uno, sino que los dos estaban juntos en comunión, ¿sí? Dice ahí el texto, seguimos leyendo en el 1.1, que el verbo era Dios, Theos en yo logos, ¿sí? En el griego era, o sea que siempre ha sido. El orden da énfasis a su naturaleza, pero el sujeto es indicado por el artículo, que no dice que Dios era el verbo, sino que el verbo era Dios, señalando la naturaleza del verbo, o sea que es Dios. Comparamos Juan capítulo 4 versículo 24 y 1 Juan capítulo 4 versículo 16, ¿sí? Vemos ahí Theos, del griego Dios, ¿sí? Ahí en el verbo era Dios, ¿sí? No lleva el artículo porque está señalando la naturaleza del verbo, sino el artículo señala la naturaleza del verbo. Si no quiere decir que el verbo sea un Dios inferior al Padre, como dice la pervertida traducción del Nuevo Mundo, ¿sí? Si comparamos ahí en el capítulo 1, versículo 6, 2, versículos 12, 13 y 18, ¿sí? En estos versículos, Theos, o sea, Dios, no tiene el artículo tampoco, pero se trata del Padre Celestial. ¿Sí? Filipenses capítulo 2, versículo 6, enseña también claramente que Jesús es igual a Dios en esencia y naturaleza. Si Jesús no fuera Dios verdadero, las religiones, o la religión, mejor dicho, la religión cristiana,
no sería la única entre las religiones del mundo. Vamos a leer ahí en el 1, 2 y 3. Dice, este es en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo y la creación es lo que estamos viendo aquí, el verbo y la creación. ¿Qué nos presenta? Nos presenta su presencia en la creación, nos presenta su agencia en crear, nos presenta su actividad exclusiva. Joutos, el griego, ¿sí? Es el mismo verbo del capítulo 1, versículo 1, ¿sí? Está enfatizando otra vez su eternidad, su existencia personal distinta como individuo aparte del Padre. ¿Sí? Más adelante vamos a ver el comentario del Juan capítulo 8, versículo 16. ¿Sí? El verbo, ahora conocido como Cristo Jesús, ¿sí? Creó todas las cosas. Él fue el agente divino en la creación. El Logos, que lo que vimos hacer hace unos minutos, el Logos es la explicación del origen del universo, dice Juan capítulo 1, versículo 10, Romanos 11:36, 1 Corintios 8:6, Colosenses 1:16, Hebreos 1:2. ¿Sí? Dice ahí el texto, fueron hechas, el geneto del griego, ¿sí? Dice que llegaron a ser, es lo que significa. Excluye el concepto falso de la eternidad de la materia, ¿sí? Base de la teoría falsa de la evolución. ¿Sí? Cristo mismo no fue creado, Él es eternamente, Él era eternamente, Él es eterno. ¿Sí? Hay que notar el contraste entre era 4 veces en el capítulo 1, versículo 1 y 2, y fueron hechas. El verbo no fue hecho, Él hizo. Lo único que Él fue hecho es carne, o sea, Él fue hecho humano, ¿sí? Porque siempre ha sido Dios eterno, ¿sí? Excluye también este texto, excluye 3 ideas falsas. Excluye que la materia sea eterna, que los ángeles o dioses inferiores tomaran parte en la creación, que la creación sea mala, creada por un ser malo inferior. Esto lo vemos en la introducción sobre el gnosticismo. Si usted tiene oportunidad, entre ahí a internet, busque ahí la palabra gnosticismo y le va a aparecer ahí todo acerca de esta creencia, esta filosofía que está equivocada, ¿sí? Nada, oude gen del griego, ¿sí? Ni siquiera una cosa. En forma enfática incluye todo lo creado dentro de la obra creadora del verbo, ¿sí? Presenta un evento, no un proceso evolucionario. Esto explica lo que la evolución no puede explicar, ¿sí? La transición de lo que no es a lo que es en el mundo material. Nada en el mundo material viene de la nada, según las investigaciones científicas, ¿sí? Nada puede venir de la nada, ¿sí? Así que la investigación científica no puede explicar el origen de las cosas materiales. El verbo de Dios es la explicación, ¿sí? Ha sido hecho, dice el texto, está indicando un tiempo perfecto en el griego, y en el griego, ¿verdad? En el lenguaje griego. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en su totalidad en el lenguaje universal, que era el griego en aquellos tiempos, así como ahora el lenguaje, por así decirlo, universal es el inglés, ¿sí? Dice ahí, ha sido hecho en un tiempo perfecto, el griego indicando un estado presente como resultado de un evento pasado, o sea, la creación es un tiempo perfecto, ¿sí? Si consideramos todas las cosas que existen y las dividimos en 2 categorías, tendríamos el siguiente arreglo: cosas no hechas sería Dios y la deidad, cosas hechas sería todas por el verbo, y nada existe que Él no creó, ¿sí? El mismo verbo no es una cosa hecha, porque Él hizo todas las cosas hechas. Él fue el creador, ¿sí? Por supuesto que Él no creó la maldad, ¿sí? Si estamos diciendo que Él creó todas las cosas, Él no creó la maldad, ¿sí? La maldad es solamente la perversión que la criatura
ha hecho de lo bueno que fue creado. Si por ejemplo Dios creó el átomo, ¿sí? El átomo, esta partícula, pero el hombre ha usado el átomo y ha fabricado la bomba atómica, ¿sí? Y la ha utilizado para poder destruir vidas humanas, ¿sí? Lo más conocido, ya lo sabemos, es allá en la Segunda Guerra Mundial, en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Muy bien, hasta aquí terminamos con la primera lección del Evangelio según Juan. Esta es la introducción, capítulo 1, versículo 1 al 18. Nos centramos ahorita en el versículo 1, 2 y 3. Les sugiero que lea el Evangelio, que repase, que podamos ver y podamos entender más acerca de este libro, ¿verdad?, tan hermoso que es el Evangelio según Juan. Próxima clase continuamos ahí el capítulo 1, versículo 4 al 9. Cualquier comentario, cualquier pregunta o sugerencia o lo que quiera dejar, lo puede dejar aquí en el post de la página de YouTube, en este video. Ahí deja su comentario, sus saludos, procurando no ser ofensivos, ¿verdad? Sino todo lo que hacemos lo hacemos para la honra de Dios, para que usted, hermano o amigo, puedan aprender, puedan crecer, ¿sí?, en la palabra del Señor, y puedan llegar a un entendimiento pleno, ¿sí? Hermanos, puede tomar estas lecciones también para que las pueda usted enseñar en su congregación, y así también pueda compartir esta bendición de estas lecciones. Vamos a terminar próximamente. Aquí nos seguimos estudiando estas lecciones.